Buenas, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy vamos a empezar con los videos acerca de las funciones. Ya habíamos visto fórmulas y filtros en los videos anteriores y ahora vamos a ver las funciones. Las funciones son como fórmulas ya preestablecidas que nos ayudan a realizar acciones. Y como habíamos mencionado en videos anteriores, estas fórmulas, ¿sí? Algunas van a ser aplicables según el formato que tengamos en el texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, va a haber funciones que van a ser exclusivas para texto, funciones exclusivas para fecha, funciones exclusivas para valores tipo número, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar las funciones? Por supuesto que hacíamos con el igual, vamos a llamar las funciones, ¿sí? Y si se fijan, en la barra tenemos, ¿sí? Lo que es las funciones, ¿sí? Fíjense, asistente para funciones. Si yo hago clic, fíjense que yo tengo un asistente. ¿Qué es lo que va a hacer este asistente? ¿Sí? Vamos a agrandar bien la pantalla. Este asistente va a tener, acá voy a poder buscar una función, ¿sí? Acá voy a tener todas las categorías, ¿sí? Todas las funciones, o voy a poder filtrar por categorías, ¿sí? Fíjense, algunas que son estadísticas, otras matemáticas, otras del tipo lógica, de fecha y hora para base de datos, de texto o de complemento, ¿sí? Y fíjense que voy a tener acá una pantalla donde se va a ir escribiendo mi fórmula, ¿sí? Y me va a ir calculando el resultado para ver si lo que estoy haciendo está bien o no, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Vamos a elegir una fórmula, ¿sí? Por ejemplo, una fórmula sencilla es sí, vamos a eliminar acá, vamos a buscar el asistente, ¿sí? La función sí es del tipo lógica, ¿sí? Acá está la función sí, bien. Y cuando yo hago clic en la función, fíjense que la que tengo del tipo lógica, me va a decir, la función sí es sí. Va a ir entre paréntesis, siempre las funciones van a ir entre paréntesis todos los argumentos que se pongan, ¿sí? Y fíjense que esta tiene tres argumentos separados siempre por punto y coma. Va a ir siempre la función separada por punto y coma. Bien, los argumentos dentro de la función separados por punto y coma. Bien, entonces acá me dice, acá voy a tener la prueba que yo voy a realizar lógica, ¿sí? Acá voy a tener qué pasa si esa prueba lógica es verdadera o valor entonces, y si no, qué hacer si el valor no se cumple la condición, ¿sí? Entonces, sí va a ser si se cumple tal cosa y si no, va a ser lo contrario, ¿sí? Fíjense que hago sí, si hago doble clic, fíjense que dice una prueba es obligatorio. Lo único obligatorio es la prueba, ¿sí? Porque está en negrita, acá lo podemos ver. Entonces acá es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Fíjense que me va dando pistas de esta función, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a otro tipo de función, ¿sí? Por ejemplo, de fecha y hora, vamos a suponer años. Fíjense, ¿qué hace esta función años? Calcula el número de años en un periodo determinado, ¿sí? El número de años. Y va a haber una fecha de inicio, un primer día del periodo, ¿sí? Primer día del periodo, una fecha de finalización y el tipo va a ser obligatorio. Fíjense que acá los tres campos va a ser obligatorio. Fecha de inicio me dice primer día del periodo. Si me paro en fecha de finalización, me dice último día del periodo. ¿Sí? Me va explicando, me va ayudando a armar esa fórmula. Y si me paro en tipo, ¿sí? Me va a decir tipo de cálculo. Cero para calcular el intervalo de tiempo y uno para calcular años del calendario. Vieron que me va dando pista. Entonces acá este valor va a tener que ser cero o uno. ¿Sí? Entonces acá tengo otra fórmula, ¿sí? Vamos a ir borrando abajo, ¿por qué? Me fueron apareciendo todas, porque yo puedo combinar funciones, ¿sí? Voy a poder combinar muchas funciones. Fíjense que tengo para día laborable, devuelve la cantidad laborable entre dos fechas, usando argumentos para determinar los días laborables y los feriados. Sí, fíjense todas las que tengo para fecha, ¿sí? Y hora. Después tengo, por ejemplo, vamos a las matemáticas, ¿sí? Funciones matemáticas, eh, aleatorio, aleatorio entre. Fíjense que, por ejemplo, aleatorio, ¿qué va a ser? Devuelve un número aleatorio entre cero y uno. Aleatorio entre
¿sí? Devuelve un número al azar entre los valores inferior y superior especificados, ¿sí? Le voy a decir qué valor es menor, qué valor es mayor y me va a dar un número, ¿sí? Aleatorio entre esos dos, ¿sí? Fíjense, ve todas las fórmulas que hay de matemáticas, ¿no? Fíjense todas las fórmulas que hay. Por ejemplo, esta que dice color, dice, devuelve un valor, bueno, ve, yo le doy el rojo, verde, azul, ¿sí? Y el alfa, que es para colores, y me va a devolver color, ¿sí? Implementación definido, bueno, que representa color RGBA. O sea, fíjense que tengo para colores, para convertir, logaritmos, o sea, fíjense que en matemática hay un montón, ¿sí? Voy a tener también otras muy usadas, son las estadísticas, ¿sí? Fíjense, ya vamos a ver más adelante, contar sí conjunto, ¿sí? Ya vamos a ver qué es cada una, qué diferencia, pero fíjense la cantidad, ¿sí? De funciones que hay. Así que bueno, ya sabemos el asistente para funciones, cómo buscarla, ¿sí? Ya sabemos cómo leer una función, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? ¿Sí? Y cómo voy a ir visualizando yo la función completa que me queda y el resultado esperado, ¿sí? Por ejemplo, acá, la última, para este video así lo hacemos cortito, es hallar, ¿sí? O encontrar. Dice encontrar, ¿qué hace? Buscar texto, texto, posición. Busca una cadena de texto dentro de otra, distinguiendo la mayusculación. ¿Sí? Vamos a probarla esta función para ver cómo funciona y cómo se nos va dando el resultado. Bien. Entonces acá yo tengo el igual. ¿Sí? Yo acá, vamos de vuelta, vamos a borrar esto. ¿Sí? Vamos a poner igual. Yo puedo, fíjense que si yo empiezo a escribir una letra, ya acá el asistente me va mostrando las posibles funciones que hay. Entonces voy a poner encontrar. ¿Sí? Y vamos a abrir el asistente de funciones. Acá no me lo tomó. Vamos de vuelta a texto, encontrar. ¿Sí? Ahí me puse igual encontrar. Me faltaban los paréntesis. Bien, buscar texto. ¿Qué texto vamos a hacer? Si vemos acá, vamos a buscar, por ejemplo, si aparece, para hacer algo simple, si aparece el texto com, ¿sí? El texto com, ¿sí? En esta celda, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer acá, vamos a hacer igual, en mayúscula, encontrar, ¿sí? Y vamos a abrir el asistente de función, ¿sí? Entonces, ¿qué texto va a buscar? El texto lo vamos a poner entre comillas, ¿sí? El texto com. Vamos a ponerlo ahí. ¿En dónde va a buscar? Acá yo puedo buscar en un intervalo o en una celda, ¿sí? Yo le voy a decir que me busque, por ejemplo, en la celda E2, ¿sí? Fíjense que el resultado de la función ya me está dando 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque este me va a devolver la posición en la que encuentra ese texto, esa palabra, ese carácter, lo que yo quiera, ¿sí? Y yo acá le puedo decir desde dónde empezar a buscar. Tal vez no quiero empezar desde la primera palabra, empiezo de la segunda. Si yo le pondría 15, fíjense que la función me devuelve un valor porque después del 15 no aparece la palabra com, ¿sí? Pero si le pongo el 1 hasta el 11, fíjense que no hay problema. Si le pongo 12, no hay problema. Si le pongo 13, porque ya me pasé de esa palabra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo que busque. Por defecto va a tomar desde el 1, ¿sí? Y en este asistente le damos a aceptar, ¿sí? Vamos, perdón, acá arriba, aceptar. Fíjense que me devolvió 12, ¿sí? Si yo cuento acá, en secundario completo una, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? 11, pero tenemos en cuenta que eh, en la posición 12 aparece, sí, porque empieza del 1, perdón. Empieza del 1 a contar siempre, no del 0, sino que es 1. Esta es la posición 1 es la primera. Está la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la posición 12. ¿Sí?
Fíjense que si yo arrastro la fórmula, por supuesto que hemos visto que se va a ir aplicando, el E2 se va a mover y se va a ir aplicando, ¿sí?, a los otros valores. Así que bueno, esto fue una primera introducción. Ahora en el próximo video vamos a ver algunas funciones que son las más utilizadas por ahí, que son para hacer el tipo de recuento y algunas diferencias vamos a ver entre algunas para contar con algunas condiciones o con muchas condiciones.